Estamos en el libro del profeta Isaías, es el profeta Isaías y nos encontramos en el capítulo 17 y vamos a leer desde el primer versículo. Isaías es el capítulo 17, leemos desde el primer versículo, donde encontramos que se nos trae esta profecía, este oráculo, esta revelación que Dios hace sobre Damasco y lo que sigue. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, embajadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo siega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim. Y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Asera, ni a las imágenes del sol. Y puede ser que te estés preguntando qué valor tiene un libro como este, la Biblia, ¿no? Que fue escrito hace tantos siglos, sobre todo esta parte del Antiguo Testamento, más o menos 8 siglos antes de Cristo. ¿Qué puede un libro como este transmitirnos a este mundo contemporáneo, a gente como nosotros, ¿no? ¿Qué puede decirnos un libro como la Biblia, ¿no? ¿Qué puede traernos la Biblia a nosotros, que somos una generación tan sofisticada, ¿no? Una generación tecnológicamente sabia, o quizás no, y podemos plantearnos qué valor tiene un libro como la Biblia. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué valor puede tener la Biblia? Y indudablemente habría muchas respuestas que podríamos dar a ese interrogante que podemos hacernos como personas del siglo XXI. Y la respuesta que podríamos dar, o una de esas respuestas, sería que la Biblia nos permite ver las cosas desde una perspectiva totalmente distinta. Cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos una forma de mirar a las cosas que es distinta, una forma de mirar a las cosas que es una perspectiva especial, porque es la que Dios mismo nos está trayendo. Pensamos acerca de Dios, cómo puede ser Dios o cómo son los caminos de Dios. La manera de saberlo es ir a su propia palabra, y es su propia escritura, la Biblia, la que nos dice cómo son las cosas desde el punto de vista de Dios. Y por tanto, si queremos ver cómo es Dios y cómo ve Dios las cosas, entonces tenemos que ir a la Escritura. Cuando vemos tiempos de turbulencias y de inquietudes, como los que sacuden a las naciones de la tierra, ¿no? Y somos conscientes de que vivimos en tales tiempos también nosotros hoy, en tantos lugares de la tierra, incluso aquí en medio nuestro, podemos plantearnos cómo podemos mirar estas cosas desde otro punto de vista, cómo podemos encontrar realmente aquello que pueda traer paz a nuestra vida en medio del tumulto y la inquietud. Y eso es justamente lo que hace esta porción del profeta Isaías. Encontramos en una parte del profeta en la que vemos cómo Dios no solamente está hablando a Judá, a su pueblo de Judá, sino que está hablando a todas las naciones de la tierra. Está mostrando Dios aquí que Él no solamente es el Dios de una determinada nación, de Israel o de Judá, sino que es el Dios de toda la tierra. Y por tanto ese es el Dios soberano, el Dios que tiene control de cualquier circunstancia en la que nosotros podamos encontrarnos, en el que las naciones puedan hallarse a sí mismas. Sabemos que detrás de todo lo que acontece, Dios reina.
Y ese es el gran consuelo que nos trae la Escritura una y otra vez. Sabemos cuando contemplamos las naciones hoy en día que esto no es algo nuevo, sino que ha acontecido siempre. Y estamos en este profeta Isaías viendo esa parte, y os recuerdo que estamos más o menos en el año 732 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos como el profeta se dirige nuevamente, como hizo en los capítulos anteriores, a una nación vecina del pueblo de Dios, es decir, a Damasco, a los sirios, ¿no? Estos grandes enemigos del pueblo de Dios, inveterados enemigos del pueblo de Dios durante mucho tiempo. Pero curiosamente en esta profecía que él trae sobre Damasco, trae algo que también es una sorpresa. La sorpresa es que juntamente cuando nos está hablando de los sirios, que son los grandes enemigos del pueblo de Dios, y al hacerlo, al mismo tiempo nos está hablando del pueblo de Dios. Nos está hablando de una parte del pueblo de Dios que es Israel. Ya sabéis, algunos de vosotros por lo menos, ¿no?, como el pueblo de Dios se dividió en dos partes. Fue el pueblo de Israel, por un lado en el norte, la frontera con los sirios, y quedó Judá en el sur. Esto aconteció con Roboam, que fue el hijo de Salomón, y esa división continuó en el tiempo. Y aquí vemos cómo el profeta hace algo curioso que nosotros tenemos que apreciar. Es decir, está hablando de los sirios y podemos decir, bueno, pues no va a hablar de los sirios, ¿no? Pero no está hablando de los sirios y no está hablando de las tribus del norte, que es la otra manera en que nos referimos a Israel. Está hablando de ellos, ¿por qué? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Lo está haciendo precisamente porque el comportamiento de Israel les asemeja a los sirios. Esto es lo que aquí nos está trayendo. Nos está diciendo, mirad, vosotros os estáis comportando, está hablando a Israel, al norte, a las tribus del norte, a las 10 tribus que eran vecinas de Siria, os estáis comportando como los sirios y por tanto yo os voy a tratar como tales. Solemos decir de una manera muy coloquial, blanco y en botella, y sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, lo que Dios está diciendo aquí básicamente es esto: si vosotros decís que sois el pueblo mío, pero vivís como aquellos que nunca han sido mi pueblo, entonces no sois mi pueblo. Eso es lo que aquí se nos está diciendo. Está hablando de Damasco, está hablando del hecho de que Damasco va a ser también barrida por la invasión asiria, pero que esa invasión también va a tener consecuencias en el pueblo de Israel. 732, en 10 años, es decir, en 722, Samaria y el reino de Israel iban a dejar de ser para siempre. Esas 10 tribus iban a desaparecer en 10 años después de lo que dice aquí el profeta Isaías. Dice en el versículo 4, en aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Anteriormente habrá cesado el socorro de Efraín a los sirios. Sabéis que esto lo hemos visto en otra ocasión, cómo hubo esa confederación de parte de Israel con los sirios, ¿no? Algo sorprendente, ¿no? ¿Cómo es posible que los israelitas se unieran a los sirios? Pero eso es lo que aconteció, cesará ese socorro, dice, y el socorro de Efraín y el reino de Damasco va a dejar de ser. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, va a ser algo que va a disminuir de una manera dramática. Realmente podemos hablar, ¿no?, como leemos en los libros de Reyes, en el capítulo 17, podemos leer allí cómo se habla de esa desaparición de Samaria después de la caída de la capital, después de haber hecho lo malo a los ojos de Dios. Y por tanto nos está trayendo algo que es importante también para el pueblo de Dios. Podemos estar viendo esto desde otra perspectiva y decir, bien, pues está muy bien, ¿no?, que Dios hable contra aquellos que no son su pueblo, ¿no?, y se hable del juicio, ¿no?, porque eso es el juicio que va a venir sobre los sirios, ¿no? Los sirios van a ser juzgados por Dios, claro que sí, porque es un pueblo que no hace la voluntad de Dios. Si no hacemos la voluntad de Dios, no podemos más que esperar el juicio de Dios. Pero hay que revelar algo también que es importante para nosotros. Si nosotros profesamos ser el pueblo de Dios, pero no hacemos aquello
que corresponde al pueblo de Dios, es decir, si no vivimos a la luz de nuestra propia identidad como el pueblo de Dios, nosotros también podemos esperar el juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso esto es algo humillante, ¿no? ¿Verdad? Déjame que lo ponga de otra manera. Es un poco humillante, ¿no? Porque Israel siempre podía haber dicho, bueno, pero yo soy el pueblo de Dios, ¿no? Pero aquí el profeta le coloca en un sitio que es humillante, porque lo pone a la altura de los sirios. Pero es que son eso. Si no vivimos como el pueblo de Dios, entonces seremos tratados como aquellos que no son el pueblo de Dios. Y esto es importante, ¿no? Porque si hay algo que nos enseña la historia de la Iglesia es la confirmación de esas profecías que encontramos ya en el Nuevo Testamento, particularmente del apóstol Pablo, con respecto al futuro de la Iglesia, ¿no? La Iglesia cristiana. ¿Qué se nos dice en esas profecías de una manera muy básica? Pues lo que se nos está diciendo es que no hay garantía de que aquellos que profesan que son cristianos, si no permanecen fieles a la revelación de Dios en la Escritura, sean tratados como el pueblo de Dios. Y eso es la historia de la Iglesia, ¿no? Muchas veces me gusta recordar, por lo menos a la gente de esta congregación, y creo que es bueno que lo recuerde constantemente porque se nos llama a vivir también a la altura de los días en los que vivimos. Tenemos la Biblia, que es un libro antiguo, pero es un libro relevante para nosotros, y vivimos en los días en los que vivimos después de que se escribió la Biblia. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la historia de la Iglesia. Vemos la historia de la Iglesia como Dios, si me permitís nuevamente que lo exprese de una manera muy coloquial, no se casa con nadie. Dios no se casa con nadie. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si nosotros pretendemos ser el pueblo de Dios, pero hemos perdido nuestra identidad como pueblo de Dios, no seremos tratados como el pueblo de Dios. Y eso enseña la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia enseña como tantas y tantas iglesias que se llaman a sí mismas cristianas. Son tratadas como aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque han perdido su identidad como cristianas. Si nosotros decimos que somos la Iglesia de Dios, pero rechazamos lo que dice la Biblia, rechazamos la revelación que Dios hace de sí mismo, si hacemos aquello que la Biblia condena como malo y encima lo llamamos bueno, entonces ¿qué podemos esperar? Podemos simplemente esperar el mismo juicio de Dios sobre nosotros y al igual que el juicio que viene sobre aquellos que no conocen a Dios. Esa es la gran lección que está trayendo un pasaje como este. Israel es puesto a la altura de Damasco, porque ellos no viven como ese pueblo de Dios. Esto es una denuncia constante que está trayendo las Escrituras, ¿no? Una y otra vez encontramos aquí que lo hace Isaías, lo hace con el mismo pueblo de Judá, al que se refiere en primer lugar, pero lo hace también con Israel. Está trayendo palabras, por ejemplo, en el capítulo 2, ¿no? Que está hablando de esta realidad, y dice en el capítulo 2, «Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Pero, ciertamente, tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos». ¿Qué se puede esperar? Pues se puede esperar ese juicio total de Dios. Dice en el versículo 5, el capítulo 17 de Isaías, «Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo siega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín». Cuando se hace la vendimia, cuando se recoge la cosecha, ¿qué se hace? Se siega bien, ¿verdad? Hay que recoger toda la cosecha. Vas, como se suele decir, a saco, a sacarlo todo. El juicio de Dios es un juicio total. Si nos apartamos del Dios vivo y verdadero, si lo único que tenemos de cristiano es un nombre, entonces ese juicio es un juicio que viene sobre nosotros. Eso es lo que enseña aquí este pasaje, es un juicio total. Cuando el segador sale a segar, siega todo. No dice, bueno, dejaré alguna parte, no. Siega todo, no queda nada. Todo ha sido recogido. Es poderosa la metáfora que usa el profeta, ¿no es verdad?
Esa es la realidad. Somos conscientes de lo que nos enseña la Escritura, somos conscientes de la lección que nos trae también la historia de la Iglesia. Esto se enfatiza una y otra vez, ¿no? El apóstol Pablo, por poner algún ejemplo más, ¿no? Cuando en esa epístola troncal del Nuevo Testamento que llamamos la epístola a los Romanos, y que correctamente identificamos con el Evangelio de Cristo Jesús, sin embargo, en los primeros capítulos nos hace ver esa necesidad que tenemos del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa necesidad? Pues hay aquí un pueblo religioso, ¿no? El pueblo judío, ¿no? Pero este pueblo judío es un pueblo que no conoce a Dios. Es un pueblo que dice conocer a Dios, pero no hace lo que Dios manda. ¿Y entonces qué puede esperar ese pueblo? Dice aquí el apóstol que pueden esperar exactamente el mismo juicio que vendrá sobre el mundo gentil. Y es un aviso solemne para las iglesias, ¿no? Cuando muchas veces levantamos o apuntamos el dedo, ¿no?, hacia otros, mira, esto es lo que hacen, pero ¿y nosotros? ¿Tú que dices que no se tiene que robar, robas? Eso dice Pablo, es realmente una aplicación que llega a nosotros, ¿no? O recordaremos, ¿no? Y estaba diciendo que esto es lo que enseña el apóstol Pablo en sus profecías, pero también el mismo Señor Jesucristo por medio de su palabra profética, que en este caso lo llamamos el libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando le dice a la iglesia de Sardis, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Es que no es una cuestión de decir yo tengo un nombre, ¿no? Yo soy evangélico, no, pero estás muerto. ¿Qué vida espiritual? ¿Guardas los mandatos de Dios? ¿Eres fiel a la revelación de la palabra de Dios? Eso es lo que está diciendo. Pues tenemos que examinarnos a nosotros mismos, decir, ¿dónde estamos nosotros? ¿Somos como Israel? Pero ¿es eso solo lo que nos trae este pasaje, ¿no? Esta visión, ¿no? Que nos está trayendo la Escritura? Bueno, nos trae algo más, ¿no? Nos trae algo más con esa característica tan extraordinaria del profeta Isaías de ilustrar todo lo que nos dice por medio de metáforas que quedan en nuestra mente y en nuestra conciencia. El pasaje no acaba con el versículo 5 porque dice en el versículo 6, y quedarán en él rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. Y nuevamente esta es una metáfora que en una tierra como esta podemos entender perfectamente. Muchos de vosotros sabéis de lo que está hablando porque habéis experimentado esto, ¿no? Estás moviendo el olivo, ¿no? Pero quedan algunas aceitunas que no se caen por mucho que muevas, ¿verdad? El rebusco, ¿no? Y a algunos les gusta este rebusco de otros productos, ¿no? Cuando llega esta época sabemos de algunos, ¿no?, que van a esa rebusca de los melones, ¿no? Vamos a ver, ya se han llevado los melones, pues vamos a buscar melones, ¿no? Y sabéis, alguna vez a alguno de nosotros nos llega alguno de esos melones, ¿no?, si me permitís que lo diga así, y están tan buenos como los que se han cogido, ¿no?, al principio, ¿no? Entendemos lo que está diciendo el profeta, claramente, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que tenemos que ver con Dios. Es decir, Dios está en su trono. Y aunque merecemos el justo juicio de Dios, el juicio total de Dios, Dios hace una diferencia. Es lo que llamamos la gracia de Dios. Este Dios de la Biblia es un Dios de gracia. La gracia significa que Dios no nos trata conforme a lo que merecemos recibir. Esa es la gran sorpresa del Evangelio. El Evangelio es un mensaje impactante y relevante en toda generación porque nos está diciendo algo que va en contra del sentido común. Dios no nos trata conforme a lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Merecemos el justo juicio de Dios. Merecemos ser cegados completamente. Pero Dios deja un rebusco. Dios nos trata con gracia. Dios trata a Israel, este es el contexto aquí inmediato, con su gracia. A este Israel que se ha vuelto a los ídolos, a este Israel que se ha olvidado de su identidad como el pueblo de Dios, Él los trata con su gracia y quedarán en él
rebuscos. La gracia es el hecho de que Dios viene a nosotros y nos salva, aunque nosotros no lo merecemos. Y ese es el gran mensaje que tiene la Iglesia cristiana hoy. Es el único mensaje que puede traer esperanza a nuestras vidas, el hecho de que Dios tiene un remanente que es salvo por su gracia. Ese es el consuelo que tiene también el apóstol Pablo cuando escribe su epístola a los Romanos en el capítulo 11, ¿no? Cuando contempla ese estado calamitoso del pueblo judío que ha rechazado al Señor Jesucristo, sus contemporáneos, y él se duele en su corazón. ¿Y cuál es el consuelo que tiene el apóstol? El consuelo del apóstol es que hay un remanente, hay un resto, hay un rebusco que será salvo por gracia. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos, la esperanza que trae el Evangelio a nuestras vidas, y es que la salvación no depende de ti, sino de que depende de Dios. Dios es el que salva. Dios es el único que puede salvarnos. Dios es un Dios que justamente podría condenarnos a todos, porque todos hemos roto la ley de Dios, todos hacemos lo malo a los ojos de Dios, no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Es el testimonio universal de la Escritura y de nuestra propia conciencia, que hemos hecho lo malo, que hacemos lo malo, que dejamos de hacer lo bueno, pero Dios salva a los pecadores. Ese es el mensaje que trae la Escritura. Ese es otro de los grandes mensajes que trae Isaías. ¿No es algo maravilloso en esta profecía de Isaías, estos profetas como Isaías, que es el gran profeta evangélico, que trae en ese capítulo primero, ¿no? esa condenación sobre Judá? Ha sido llamado para traer esa condenación, ese justo juicio sobre Judá. Y la sorpresa está ahí también en ese primer capítulo y continúa desarrollándose de una manera creciente durante todo el resto del libro de Isaías, cuando dice en el capítulo primero, versículo 9, después de haber descrito cómo queda Judá bajo el justo juicio de Dios también: si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Quién hace la diferencia? ¿Qué impide que seamos como Sodoma y como Gomorra? ¿Que somos mejores y señalamos con el dedo a los que están ahí fuera? No, la diferencia la hace la gracia de Dios. La diferencia la hace Dios. Este Dios que es el Dios soberano, que reina sobre toda realidad y que salva en medio de ese justo juicio. Y eso es lo que aquí nos está trayendo el profeta. Está anticipando una realidad que va a aparecer de una manera muy evidente posteriormente en el reinado de Ezequías. Estábamos leyendo, por eso, en el libro de Segunda de Crónicas, al comenzar el culto, en el capítulo 30, cuando hay un rey piadoso que se levanta sobre el trono de Judá. Es el rey Ezequías, ¿no? Y el rey Ezequías, Dios ha puesto en su corazón que pueda celebrar la Pascua, es decir, que pueda buscar nuevamente al Dios de Israel, la identidad del pueblo de Dios, que está precisamente en esa fiesta de la Pascua, que nos está recordando que la salvación está en la sangre del Cordero, que solamente el Cordero inmolado puede perdonar nuestros pecados, que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando van a celebrar esta Pascua en Judá, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, pues que hay en el corazón de Ezequías que no solamente la tiene que celebrar Judá, sino que vamos a enviar mensajeros por Israel. Sabemos que había desaparecido como nación, pero envían mensajeros allí a Israel, a esa tierra de Israel, al norte, ¿no? Y esos mensajeros van por todas partes. ¿Y qué es lo que encontramos? Nos dice en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 10: pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Muchos rechazaron, no, vamos a ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Nosotros ya no queremos saber nada de esto. Somos Israel, pero no somos Israel. Pero dice, mirad, dice en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 11, con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. El rebusco en Israel. El fruto más fuerte, esas olivas que aunque tú muevas vigorosamente el olivo, el aceituno, como dice Reina, Casero de Reina en su versión,
Aunque tú lo muevas, no cae. No cae. Pero hubo, dice aquí, hombres de Aser. Son las tribus del norte, algunas de las tribus del norte. Aser, Manasés y Zabulón, que se humillaron y vinieron a Jerusalén. Dios tiene un remanente que es salvo por gracia, un remanente que Él va a preservar para que pueda conocer la salvación que hay en Cristo Jesús. Encontramos esa revelación tan fascinante, ¿no?, en el capítulo 2 de Lucas, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo es traído a Jerusalén para ser presentado en el templo, ¿quién le dan la bienvenida a ese niño en Jerusalén? Se nos dice en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 36, que estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Queda un rebusco. Una mujer de la tribu de Aser dio la bienvenida al niño Jesús en el templo. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios actuando para preservar un remanente para su propia gloria. Un remanente que Él salva por pura gracia. Y vemos, por tanto, en Ana ese cumplimiento de la realidad de lo que está aquí anunciando también Isaías. Es verdad, va a ser una gloria muy disminuida. Cuando miramos la fortaleza, el vigor de las 10 tribus, ¿no? Efraín, Manasés, incluso Aser, ¿no? Estas tribus soberbias, pero han quedado reducidas a la mínima expresión. Es verdad lo que dice aquí el profeta: la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Pero Dios tiene un remanente que será salvo por gracia. Esa es la gloria de este Evangelio. Hay esperanza para cualquiera de nosotros. Quien quiera que tú seas, no importa el mal que hayas hecho contra Dios, Dios puede salvar, Dios salva a los pecadores. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir en este mundo, porque la salvación no depende de nosotros, depende solamente de Dios mismo. Y por eso estamos confiados en que Él va a salvar a su propio pueblo, va a salvar a ese remanente. Él tiene siempre rebuscos para su propia gloria entre todas las naciones de la tierra. Pero claro, la pregunta que tenemos que hacernos finalmente, ¿no?, a la luz de este pasaje de Isaías, es ¿cómo sabemos que formamos parte de ese rebusco? Claro, esa es la pregunta, ¿no? El rebusco, pero ¿y cómo sé yo que soy parte de ese rebusco? ¿Cómo sé yo que he conocido la gracia de Dios en mi vida? ¿Cómo lo sé? Eso es lo que el profeta también nos está trayendo aquí. Y lo hace en los últimos versículos que tenemos con nosotros en esta mañana, en el capítulo 17, versículos 7 y 8. En aquel día, dice el profeta, mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de Asera, ni a las imágenes del sol. Aquí nos está mostrando la evidencia de que formamos parte de ese remanente que es salvo por gracia. El hecho de que las personas que conocen la gracia de Dios son personas que miran de una manera diferente, miran de una manera distinta. Dice aquí específicamente que miran a Dios con nuevos ojos. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nos salva? Pues nos da ojos distintos, ojos espirituales, una mirada espiritual, que es la fe. Por la fe contemplamos las cosas tal y como son, conforme a la revelación que Dios hace de las mismas en su propia palabra. La fe realmente es ponerse en armonía con la forma en que Dios ve las cosas. Eso es tener fe. Muchas veces complicamos este tema de la fe. Decimos la fe y parece no, pero es simplemente que tú lees la Escritura y tú estás viendo las cosas ahora como Dios las anuncia en su palabra. Si eso está en ti, entonces somos personas, hombres y mujeres de fe.
Porque dice, mirará el hombre a su Hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Pero ese verbo también tiene una mayor profundidad, ¿no? Significa realmente fijar los ojos, estar centrada la mirada en las cosas. Y lo que quiere decir aquí es que cuando miramos de esa manera, entonces apreciamos de una manera totalmente distinta quién es Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es la fe que nos salva. De repente decimos, pero ¿cómo no lo pude ver antes? Si realmente este Dios es lo más grande y lo más glorioso y lo más atractivo que hay. Todo lo demás palidece en comparación con el Dios que me trae la Escritura. De repente hay una luz que brilla en medio de la oscuridad de nuestro corazón y de nuestra vida que nos hace ver la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Hemos mirado de una manera distinta. Hemos visto las cosas con un aprecio que no teníamos antes en nuestro corazón con respecto a Dios. Y dice específicamente que el hombre verá a su Hacedor. Aquí podemos entender que se está refiriendo al Creador, no a Dios como el Creador de los cielos y de la tierra, pero realmente el profeta lo que está hablándonos es de algo que tiene que ver también con esa palabra Hacedor, pero que habla de otra creación. El hecho de que realmente Israel se dará cuenta nuevamente de cuál es su identidad. ¿Qué es Israel? ¿Por qué Israel es una nación distinta a las demás naciones de la tierra? Porque fue hecha por Dios. No ese es el tema del Pentateuco, ¿no? Alguna vez te pregunta, oye, ¿de qué va el Pentateuco? ¿De qué van los 5 primeros libros de la Biblia? Bueno, pues Dios constantemente recordándole a su pueblo que los ha hecho, que son un pueblo especial, que ha sido hecho por Dios. Dios es el hacedor de Israel. ¿Por qué? Porque eran como los demás pueblos de la tierra, pero Él los escogió, los sacó de Egipto, les dio unas leyes que los hacen especiales. ¿Qué pueblo como el pueblo de Israel, que fue redimido de Egipto, que fue sacado con el brazo poderoso de Dios, que Dios abrió el mar rojo delante de ellos y ellos cruzaron por en medio? ¿Qué pueblo como ese, cuyos primogénitos fueron exentos de morir cuando vino el justo juicio de Dios sobre Egipto? ¿Por qué? Porque pusieron esa sangre en el dintel, en el umbral de sus puertas, que mostraba que eran el pueblo de Dios. ¿Pero quién les dijo que pusieran esa sangre? Es Dios. Dios es el hacedor de Israel. Y el hombre, dice aquí, Israel, se da cuenta de cuál es su auténtica identidad. ¿Cuál es realmente nuestra auténtica identidad? Nuestra identidad es la que Dios nos ha dado por su gracia, que tenemos a un precioso y completo Salvador en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que aquellos que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, han sido todas hechas nuevas. Esa es la realidad. Esa realidad que anuncia aquí, el hombre conocerá su auténtica identidad. Que hay mejor cosa que conocer a este Dios. ¿Cuál es, como nos recuerda el gran catecismo de Westminster en su primera pregunta, cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el sentido final de la existencia del hombre? Conocer a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ese es nuestro Dios. ¿Es ese tu Dios? ¿Es Él tu hacedor? Esa es la gran pregunta. ¿Qué tenemos que hacernos? Y sus ojos. Y esto no nos sorprende a la luz de lo que estamos viendo en este profeta Isaías. Y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Es que este es el gran tema de Isaías. Este es realmente el estribillo del profeta. Una y otra vez cuando habla de Dios, ¿quién es este Dios? Este Dios es el Santo de Israel. Santo, santo, santo. Aquellos que rodean el trono de Dios. Aquellos seres que no han caído, esos querubines, celebran la santidad de este Dios. Algo que es posible también para nosotros ahora por la sangre del Cordero,
que nos ha lavado de todos nuestros pecados y podemos conocer aquel que es la excelencia de todas las cosas, el Santo de Israel. También de Israel. Este es el Santo, el Dios único. No hay ninguno como Él. Dios es único, sui generis. No hay ninguno, no hay categoría. Tú no puedes poner a Dios a la altura de cualquier otra cosa. Por eso tan terrible es la idolatría, porque la idolatría es intentar de alguna manera coger algo de este mundo caído y ponerlo a la altura de este Dios. No. ¿A qué se opone la idolatría? Santo. El Santo de Israel es único y especial. ¿Qué Dios como este? Este es el Dios eterno. Este es el Dios todopoderoso. Este es el Dios sabio. Todos los atributos de Dios son santos. Me gusta cómo lo pone Jonathan Edwards, ¿no? El gran pastor y predicador teólogo de Nueva Inglaterra, ¿no? ¿En qué consiste la belleza de las realidades espirituales? ¿Has pensado alguna vez? La santidad. Cuando apreciamos una puesta de sol, ¿no? Ahí hay una belleza, ¿no? Cuando apreciamos una catarata, ¿no? Cualquier cosa que llama la atención de esta vida, ¿no? Cuando apreciamos a una persona, ¿dónde está esa belleza de esa persona? ¿Dónde está la belleza de Dios? La belleza de la espiritualidad, ¿cuál es? La santidad. Esa es la belleza espiritual. Y por eso este es el Santo de Israel. Somos llamados a contemplar con nuestros ojos al inefable, al bienaventurado, al único Dios que hay, y hacerlo en esa revelación perfecta de sí mismo, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. No es algo glorioso lo que nos ha dicho el profeta Isaías en el capítulo 6, cuando habla de esa visión de Isaías: santo, santo, santo. Y luego Juan nos asombra, el apóstol Juan nos asombra completamente cuando nos dice: ¿sabéis? Lo que vio Isaías fue a Jesús. Él es ese Dios. En Jesús podemos conocer a ese Santo de Israel. Si estamos en Cristo Jesús, entonces podemos contemplar al que no es como ningún otro, a ese que tiene en su ADN ser nuestro Salvador por gracia. Ese es el Señor Jesucristo, ese es el Santo. La salvación que Dios nos trae en Cristo Jesús es una salvación santa, es una salvación que muestra la excelencia del carácter mismo de Dios. Y por eso contemplamos a Cristo Jesús y por la fe en Él somos salvos. Contemplamos la gloria que hay en esa cruz en la que Él dio su vida. Pero ¿qué es lo que vemos en esa cruz? Vemos fundamentalmente el resplandor de la santidad de Dios. Es la santidad de Dios, aquello que movió el corazón de Cristo Jesús para ofrecerse en esa cruz como un sacrificio perfecto por todos nuestros pecados. Ahí resplandece la santidad de Dios. Y admiramos a ese Dios que como tal aparece en esa cruz para salvarnos a nosotros. Y contemplamos al Santo de Israel en Cristo Jesús. ¿Has visto tú la belleza espiritual de Cristo Jesús? ¿Conoces algo de esa realidad? Es cuando acudimos a Cristo Jesús tal y como somos, que así lo podemos realizar. Y eso acontece finalmente, como dice en el versículo 8, cuando somos conscientes de aquello que no puede ser comparado con el Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos. Está haciendo ese contraste entre la idolatría y el Dios Santo, el Hacedor de Israel. Y dice: qué cosa más incomparable. ¿Cómo vamos a quedarnos con unos ídolos que son algo que hemos hecho a nuestra imagen y semejanza? No los vamos a mirar más, es decir, no los vamos a apreciar más, los vamos a arrojar. No queremos saber nada más de ellos, porque nuestros ojos han contemplado la gloria inefable de Dios en Cristo Jesús.
¿Y qué se puede comparar con Él? ¿No es esa la realidad final de lo que es la conversión cristiana? Bueno, cuando preguntamos, bueno, ¿por qué somos cristianos? Porque hemos visto una gloria. Porque hemos visto algo que este mundo no puede dar en la persona de Cristo Jesús. Y eso es lo que tú tienes que aspirar. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hace que la gente sea cristiana? Es esa realidad de ese santo de Israel. Está diciendo en el versículo 8 algo que es fundamental también para nosotros. Está diciendo que esto es el arrepentimiento. El arrepentimiento es no apreciar el pecado más. Antes de arrepentirnos, amábamos el pecado. Y nos arrepentimos porque dejamos de amar o no queremos seguir amando el pecado. ¿Cómo se puede producir eso? ¿Cómo se puede producir eso? ¿Cómo podemos nosotros que amamos tanto el pecado dejar de amar el pecado? ¿Cómo podemos arrepentirnos? Nuevamente, el catecismo, ¿no? Tan útil como es, refleja perfectamente la enseñanza. Dice el arrepentimiento, es una gracia de Dios que acontece. ¿Por qué abandonamos el pecado? Cuando contemplamos la misericordia, la gracia que se nos ofrece en Cristo Jesús. No hay otra cosa que pueda mover el corazón duro, de piedra, de pedernal, el diamante de nuestro corazón, sino solamente ver a un Salvador que ha derramado su sangre por nosotros. Cuando le vemos por la fe sangrando en la cruz, amando a los pecadores hasta el final, dándose por ellos, entonces arrojamos nuestros pecados de nosotros como cosa vana y aborrecible por el amor a la persona del Señor Jesucristo, por lo que Él nos ha amado. ¿No es ese el testimonio del apóstol Pablo? ¿Cómo se puede explicar un fariseo celoso de la ley? ¿Cómo pudo dejar de ser ese judío perseguidor de la iglesia? Dice en Filipenses capítulo 3, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Esa es la experiencia cristiana. Eso es lo que hay que aspirar y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sí, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está la salvación. Contempla a Cristo Jesús. Mira a Cristo Jesús entregándose por amor por pecadores como tú y como yo en aquella cruz. Y abandona el pecado. Abandona ese camino de perdición. Ese camino en el que pierdes para siempre tu identidad y el sentido de las cosas. Y acude a Cristo Jesús, el auténtico hacedor de su pueblo, el Santo de Israel. Y se nos concederá que podamos apreciar la realidad de quién es Cristo, este Santo de Israel. Que así sea todos nosotros. Amén.